Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Ahora, respecto al argumento de fondo, yo haría la comparación entre los dos textos, ¿no? Cuando se habla de partisanos, el texto anterior de la convención no había una sola norma, Mirna, que no tuviera origen en la izquierda, que era mayoría. Hoy día hay diferencias entre los estudios, ¿no? Algunos dicen que el 25% de las normas son de consenso, otros estudios dicen que llega a ser el 50% de las normas son de consenso. Entonces, esta Constitución que dice Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Que dice cambio climático, que dice igualdad salarial, a mí me cuesta creer que honestamente alguien pueda decir que sea una Constitución o republicana o que solo identifica el mundo republicano. Distinto es de que quizá dentro de la izquierda, que le tocó perder las elecciones de consejeros, ¿no? Y por lo tanto tener una mucho menor representación, siente que quisiera ir más lejos. Está claro, cuando la izquierda fue mayoría, quiso ir bastante más lejos que el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero hoy día, a mí me gustaría que también se reconociera, quizá con un poco más de objetividad o de racionalidad, de que hay muchos aspectos de la actual propuesta que tienen su origen en la socialdemocracia, que fueron parte de las 12 bases que se presentaron, que fueron respetadas. Por eso nadie presentó un reclamo de que no fueran respetadas las bases. Las 12 bases fueron respetadas porque eran producto de un acuerdo, porque reflejaban de alguna manera esta pluralidad. Si tú lees el artículo primero, Mirna, y lo empiezas a leer en detalle, te das cuenta que es un artículo que muestra mucho de este encuentro entre miradas más socialdemócratas, miradas más desde el mundo de derecha, desde el mundo liberal, y obviamente que esas miradas se van cruzando y van construyendo un texto que, en mi opinión, si bien en parte importante es de consenso, en casi el 25%, o en algunos estudios dice el 50%, fue votado de manera unánime por todos los sectores políticos. Hay otros que generan diferencias, y bienvenidas las diferencias, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes tienen que zanjar esas diferencias? La diferencia entre las miradas más progresistas o más de izquierda, ¿no? Y las miradas desde el mundo más liberal o ese mundo de una sociedad más libre. La van a tener que zanjar los ciudadanos el 17 de diciembre con su voto, de ver si prefieren unas u otras. Ahora, eso que no se producía, que era una crítica que la ciudadanía asumió respecto al texto anterior, fue aprobada por la propia presidenta Bachelet, ¿no? Hoy día le parece que esta Constitución, que de alguna manera genera diferencias, pero nunca de la misma entidad, ¿no? ¿En qué genera diferencias? Obvio, en diferencias políticas. Uno puede estar a favor o en contra. Hay normas que uno puede compartir o no, pero en ninguna de las normas, o me gustaría conocer cuáles, son las que generan diferencias en función de quién tú eres, ¿no? Diferencias arbitrarias que generan dos tipos de chilenos. Eso sería bueno conocer más el fondo que simplemente decir que divide, porque que lo divida políticamente, no entre izquierda y derecha, para el sistema político, la verdad que para la ciudadanía, poco le dice, porque está acostumbrado a ver esa división, ¿no? Esa trinchera izquierda-derecha permanente, oposición-gobierno, le es bastante regular y permanente, pero no significa que divida al país. Pero te lo pongo ya ahora en otro expresidente, Ricardo Lagos, que votó, o sea, nadie sabe lo que votó en la urna, pero está claro que votó rechazo en el plebiscito pasado y que también va a votar en contra porque dice lo mismo, que no une, que es un texto partisano y que en definitiva divide a los chilenos. Yo creo que para hacer justicia o para ser justo, para tratar de ser, cada uno defiende una opción, ¿no? En el caso del presidente Lagos, yo entiendo que rechazó porque no quería que se reemplazara la Constitución que lleva su firma. Me parece súper razonable y consistente que hoy día vuelva a hacerlo porque tampoco quiere que se reemplace la Constitución que lleva su firma, ¿no? O sea, que las decisiones personales de los presidentes o de las personas hay que respetarlas, sin duda, tiene una lógica y hay que ponerle atención. En los estados nos damos cuenta de lo que estamos enfrentando o no lo vamos a poder hacer. Porque cuando uno levanta un poco la cabeza de nuestra coyuntura, de nuestra actualidad, y de nuevo, de que el tema migración lamentablemente ha caído en la trinchera, ¿no? De que si uno es de izquierda no puede estar en contra, si uno es de derecha tiene que estar en contra, no impide enfrentarlo de la manera correcta. Cuando uno mira lo que está pasando en Perú, Perú está sufriendo exactamente los mismos problemas. Solo por poner un ejemplo, fue muy controvertida la propuesta, ¿no? Que dice la expulsión, la pronta expulsión, ¿no? En el menor tiempo posible, claro. De aquellos inmigrantes que cometan delitos en Chile. Resulta que Perú, vía decreto, acaba de asumir esa misma norma, lo que además
pone en riesgo de que muchas de esas expulsiones terminen presionando nuestras propias fronteras. Entonces, la necesidad de fronteras seguras, en primer lugar. Lo segundo, la necesidad de entender que estamos enfrentando al crimen organizado y no a pequeñas bandas. Y lo tercero, la posibilidad de distinguir entre aquel migrante que viene a buscar, desesperado muchas veces, parte de la diáspora, sobre todo en Venezuela, ¿no?, de la dictadura de Venezuela, que viene a buscar un mejor futuro en Chile, de aquel que participa del crimen organizado, que por lo tanto él es parte de una industria, ¿no?, que además una industria que se dedica al secuestro, al homicidio, a la trata de personas, a la prostitución, al tráfico de drogas, como una multinacional del delito. Si no entendemos y diferenciamos esa realidad, nos va a costar mucho. Y obviamente, como decíamos, esos temas urgentes y duros para los chilenos van a estar presentes en la franja, son parte del debate constitucional, porque tienen normas, ¿no?, que reflejan aspiraciones que buscan darle una solución, o al menos un paso, avanzar en el sentido de ir corrigiendo esos problemas. El Servicio de Impuesto Interno, yo te diría prácticamente el 99,9% de sus casos penales tienen que ver con facturas falsas. Por lo tanto, se supone que tienen la expertise para poder identificar cuándo estamos conociendo una factura falsa, porque ¿cuál es la factura ideológicamente falsa? Para que la gente que nos está escuchando sepa, aquella que da cuenta de una operación, de un servicio que nunca fue prestado, es totalmente falso, ¿ya? Hagámonos, porque así nos acordamos todos, ¿cierto? Las personas que estábamos en el financiamiento de la política, cuando escuchábamos esa parte, ¿cierto? Hablaban de asesorías, por ejemplo, pero no había ningún informe que diera cuenta de asesoría. Entonces inventaron que eran asesorías verbales. Aquí habría que ver cada una de estas facturas de qué se trata. Esas operaciones de factura tienen que tener un respaldo, ¿cierto? Si yo, no sé, hay una cuenta de una publicidad, bueno, tendré que tener un contrato de publicidad, tendré que demostrar que hubo una publicidad en una televisión en alguna parte, estoy poniendo como ejemplo. Eso es una especialidad que tiene el Servicio de Impuesto Interno, lo puede detectar. Como también, y eso es bien importante, también puede detectar quiénes son las personas involucradas, sus funcionarios involucrados en estas operaciones. ¿Cómo lo puede detectar? Bien fácil. En el Servicio de Impuesto Interno existe un sistema interno que da cuenta de cada persona que ha ingresado a la situación tributaria de una empresa, de una persona, ¿ya? Porque tiene una clave única, ¿cierto? Una clave personal y su computador. Por lo tanto, el servicio, si hoy día quisiera detectar, o me imagino que lo va a hacer, quiénes son los funcionarios que se han corrompido o que probablemente se han corrompido en concordancia con estas empresas, es muy fácil determinar, ¿ya? O sea, se podría determinar que esa persona, perdona, si esto se comprueba que efectivamente se le pagó a funcionario, ¿tú dirías que es cosa de tiempo dar con esos funcionarios? Así es cosa de tiempo dar con los funcionarios, por lo que te estoy diciendo. Además, no son sumas menores, por lo tanto, hay todo un análisis, ¿cierto?, personal, patrimonial, que pueden hacer la Fiscalía en este caso y también el Servicio respecto de esos funcionarios. Yo tuve que sufrir personalmente lo que fue los actos de corrupción en el interior del Servicio de Impuesto Interno. Recordemos el caso del financiamiento ilegal de la política, que tuvo su origen en un fraude tributario. Allí, por ocasión de ese fraude tributario, es que se pudo descubrir, ¿cierto?, toda esta operatoria, toda esta máquina que tenían, ciertas empresas para el financiamiento ilegal de la política. Y allí, precisamente, lo que pasó fue un acto de corrupción. Dentro de mis labores como jefa de litigación penal del Servicio de Impuesto Interno, tuve que conocer un acto de corrupción, y lo que pasó ahí fue bien importante para poder entender lo que pasa ahora. Allí se detecta un acto de corrupción, yo le doy cuenta de esto a mi jefatura, y mi jefatura, en vez de poder denunciar de inmediato un acto de corrupción, lo que hace es intentar tapar este acto de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Independientemente de que siempre van a existir ciertos delitos de corrupción en cualquier institución, lo importante es cómo la institución reacciona frente a estos actos, ¿verdad? Si en un caso tú lo quieres tapar, o por el contrario, ¿cierto?, pone a disposición de las personas o de los entes que están encargados de la persecución penal estos antecedentes para que sean oportunamente castigados. Y el audio, ¿qué es lo que revela? No revela un hecho puntual, revela una práctica habitual, ¿cierto?, por parte de ciertas personas, incluido abogados. Eso es lo más
horrible de esto, sino porque si tú escuchas, ¿cierto?, este audio y lo que dice Hermosilla es que él conoce el precio de mercado. O sea, estamos hablando de un mercado paralelo, un mercado negro, en el cual los empresarios, o ciertos empresarios, no vamos a hablar de todos los empresarios, ciertos empresarios, ciertos abogados utilizan la vía corrupta, la coima, para así decir, para operar económicamente. Y eso es un atentado, no solamente contra cierto lo que es la fe pública, sino que además es un atentado contra nuestro sistema económico, porque hay un atentado contra la competencia igualitaria de personas. Yo siempre les digo a mis clientes, hay dos tipos de abogados. Los abogados que trabajamos, y en esto me incluyo, con las armas del derecho, y aquellos que trabajan con las influencias. ¿Ya? Entonces, son dos tipos de abogados. ¿Qué abogado quieres que te defienda? Obviamente, uno como abogado ve, y por lo menos en mi caso personal, yo soy una abogada del ejercicio libre, que tengo clientes de clase media, ¿cierto? Pero los clientes que son de mucho más dinero van a ir a esos estudios que probablemente le van a dar mejores contactos. Yo no estoy hablando diciendo que todos esos abogados van a trabajar con coimas, pero son otro tipo de abogados. Entonces, el abogado medio, tal vez estoy representando a varios abogados, la mayoría de los abogados, sabemos que hay parte donde ya no vamos a llegar. Si hay un caso que se resuelve por otro, no vamos a llegar a ese caso. ¿Ya? Nosotros trabajamos con las armas del derecho, con las armas de la honestidad, y yo quiero aquí, por supuesto, también salvaguardar a todos los abogados, que la mayoría de los abogados estamos correctamente, y por este tipo de casos estamos cuestionados, ¿cierto? Los abogados son unos pillos, son unos coimeros, igual que los funcionarios del servicio. La mayoría de los abogados, de los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno son personas honestas. Lo que pasa es que estos actos de corrupción tienen que ser castigados, porque así ellos deslegitiman todo el trabajo profesional que hacen los funcionarios y los abogados que trabajamos honestamente. Pero aquí hay un caso que te quiero también aprovechar a preguntar, no sé si tú tienes información. El padre de Leonarda Villalobos había sido por muchos años funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Él fue destituido después de un sumario que se le hace por parte de Contraloría. ¿Tú tienes alguna información de por qué fue destituido? No, lo vi nomás en la prensa, sabía que era un funcionario, pero bueno, obviamente también aquí hay, yo no sé en el caso de ella, pero también por la grabación se da cuenta que ella incluso dice que utiliza un estacionamiento del Servicio de Impuesto Interno. No sé si te fijaste en eso. Eso es súper extraño, porque obviamente ninguna persona particular puede usar un estacionamiento que está ahí en Amunate, y lo conozco, porque como fui funcionaria de Impuesto Interno me estacioné en alguna oportunidad ahí, pero nadie más, ni siquiera una visita podría estacionarse ahí.